ejemplo. Es esta. Es una bolsa de un solo uso, a diferencia de una bolsa de plástico, es que las bolsas de plástico típicas que la gente dice reutilizar en los contenedores de basura no se pueden reutilizar en contenedores de basura orgánica, porque no es orgánico. Entonces son bolsas, ejemplo de patata, que son completamente orgánicas y estas sí pueden ir directamente a los contenedores de basura. Es una bolsa también de un solo uso, lo que la gente lo quiera reutilizar. Bolsa de rafia. Que las mencionabantes y las que vamos a repartir en cantidad a nuestros clientes para que la gente lo utilice. Es una bolsa con una presencia, con una capacidad y con un aguante pues para utilizarlo todo lo que cada uno quiera utilizar. Las bolsas de algodón. Es esta de aquí, eso ya para que pues le gusta otro tipo de modelo distinto de bolsa, ¿correcto? Las bolsas de nylon, que son aquellas rojas. Las rojas que tenemos aquí, que las hay en posibilidad de mochila, etcétera. Después hay un carrito que no sé si le tienes puesto. Sí, está en la cesta. Creo que sí que está en la cesta. ¿Este carrito? ¿Es este? No, no lo tenemos. No, bueno. Es un carrito plegable, también muy tremendamente económico, y por último, por distintas posibilidades, como son las cestas que se acoplan tanto a los carros de compra como a las cestas normales, de tal manera que cuando uno pues, hace una cesta o en el carro de compra también se ajustan dos cestas de estas, coloca sus productos, lleva aparatos más isotérmicos, y no, las saca, las retira, las mete en su coche, ¿vale? O sea que las posibilidades son múltiples, en las que, como bien decía mi compañero Joaquín, lo que vamos a apostar tremendamente pues es la bolsa reutilizable de rafia, que es lo que el 95% de los consumidores va a utilizar. Y en la que vamos a decir, todos nuestros clientes, les decimos que el día 1 dejamos de entregar las bolsas de un solo uso, se van a dejar, pero al cliente le vamos a ofrecer esas alternativas para que puedan seguir haciendo las compras. Bueno, nosotros empezamos con las bolsas de plástico, que Carrefour se compromete a lo largo del año que viene en su objetivo de ir retirando otros usos, otro tipo de bolsas, pues que evidentemente hay dentro de los hipermercados, o sea que no es un tema que empiece y acabe aquí, sino que va a ser un tema progresivo de atacar todo este tema de consumo. Pues está claro.